¿Y si te dijera que hay una pregunta que podría derribar cualquier certeza que crees tener? Esta es la esencia de la famosa interrogante de Sócrates. ¿Sabes realmente lo que sabes? En un mundo donde la información abunda, donde las opiniones son tan rápidas como el clic de un botón, esta pregunta nos desafía a examinar la profundidad de nuestro conocimiento. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 78% de los mexicanos confiesa sentirse confundido ante la cantidad de información disponible, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras certezas. En el contexto de una sociedad que ha vivido transformaciones radicales, como la transición democrática de 2000, nos encontramos en un momento crucial para cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Pensemos en el año 2012, cuando el regreso del PRI a la presidencia generó debates apasionados sobre el futuro del país. En ese momento, muchos creían tener la verdad absoluta sobre el rumbo que debía tomar México. Pero, ¿qué pasó realmente después? La corrupción y los escándalos, como el de la Casa Blanca, nos recordaron que nuestras certezas políticas pueden ser tan efímeras como el papel en que están escritas. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestras creencias pueden ser moldeadas por el contexto y la historia? Al cuestionar lo que sabemos, nos abrimos a nuevas perspectivas que pueden cambiar radicalmente nuestra visión del mundo. El filósofo español Fernando Savater señala que la duda es el principio de la sabiduría. Dudar es el primer paso para encontrar la verdad, afirma. Esta declaración nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos aceptado algo como verdad sin someterlo a un examen crítico? En México, el jeitinho de buscar soluciones rápidas puede llevarnos a desestimar la importancia de cuestionar y analizar. Así, mientras el país enfrenta desafíos como la desigualdad y la violencia, es crucial que nos preguntemos, ¿realmente entendemos la raíz de estos problemas o simplemente aceptamos explicaciones superficiales? Una estadística alarmante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revela que el 60% de los mexicanos percibe que el país está en un camino equivocado. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente sabemos acerca de las causas de esta percepción? La respuesta a esta pregunta podría estar en nuestra falta de cuestionamiento sobre las narrativas que nos rodean. En nuestra cultura, a menudo se da más valor a la opinión popular que a la evidencia. Pero, ¿qué pasaría si decidimos aplicar la pregunta socrática a nuestras propias creencias? Imagínate a un joven que sueña con convertirse en médico. Desde pequeño, ha sido bombardeado con la idea de que el éxito se mide por el estatus social y el dinero. Pero, ¿es esto realmente lo que quiere? La pregunta de Sócrates nos empuja a reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones. ¿Sabemos por qué hacemos lo que hacemos? ¿O simplemente seguimos un camino trazado por otros? Este tipo de reflexión es fundamental para el desarrollo personal y social. En un país donde el sistema educativo enfrenta críticas por su enfoque memorístico, ¿estamos realmente aprendiendo a cuestionar y a pensar críticamente? La realidad es que la pregunta de Sócrates es un espejo que refleja nuestras inseguridades y certezas. Mientras la violencia y la desigualdad persisten, muchos se sienten atrapados en un ciclo de desesperanza. Sin embargo, al adoptar una mentalidad crítica, podemos comenzar a desmantelar las estructuras que perpetúan estas situaciones. Como dijo el filósofo contemporáneo Daniel Innerarity, el futuro es una construcción que depende de nuestras decisiones presentes. Por lo tanto, si queremos un México diferente, debemos empezar por cuestionar nuestras verdades. En conclusión, la pregunta de Sócrates es más que una simple curiosidad filosófica, es un llamado a la acción. ¿Estamos dispuestos a desafiar nuestras certezas? ¿Estamos listos para aceptar que el conocimiento es un viaje, no un destino? En un mundo en constante cambio, donde la información se actualiza al instante, la verdadera sabiduría radica en nuestra capacidad para cuestionar, dudar y reflexionar. Así que, ¿cuánto de lo que crees saber realmente sabes? La respuesta podría cambiar tu vida y quizás incluso el rumbo de nuestro país. Como diría un viejo refrán mexicano, el que no arriesga, no gana. Imagínate por un momento que decides aplicar la pregunta socrática a tu entorno inmediato. ¿Qué pasaría si, en lugar de aceptar las narrativas que nos bombardean a diario, comenzaras a cuestionar lo que te rodea?
La realidad de muchos jóvenes en México, que sienten la presión de cumplir con expectativas impuestas, nos lleva a considerar si realmente están persiguiendo sus propios sueños o simplemente están reproduciendo un guión que otros han escrito para ellos. ¿Qué significa para ti el éxito? Si tu respuesta está influenciada por lo que ves en redes sociales o por la opinión de tu círculo social, es momento de detenerte y reflexionar. ¿Realmente sabes lo que es el éxito o solo lo asumes porque es lo que todos dicen que debe ser? El famoso escritor y filósofo mexicano Octavio Paz afirmaba que la cultura es la forma en que los hombres resuelven los problemas que la vida les plantea. Si esta cultura a menudo nos lleva a aceptar verdades sin cuestionar, ¿qué problemas estamos eludiendo? La pregunta de Sócrates se convierte en una herramienta poderosa para desentrañar las capas de nuestra realidad. En lugar de seguir ciegamente el camino que otros han trazado, podríamos optar por crear nuestro propio sendero, uno que refleje nuestras verdaderas pasiones y valores. Los problemas que enfrenta nuestro país son complejos y multifacéticos. La desigualdad, por ejemplo, no es solo un número en un gráfico, es una realidad palpable que afecta las vidas de millones. Preguntarse sobre las causas de esta desigualdad es esencial. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2020, el 41.9% de la población mexicana vivía en situación de pobreza. Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? La falta de acceso a la educación de calidad, la corrupción y la injusticia social son solo algunas de las piezas de este rompecabezas. Al cuestionar nuestras certezas sobre la pobreza, podemos empezar a comprender que el cambio necesita ser más profundo que simples reformas superficiales. Contrario a lo que muchos piensan, cuestionar no significa dudar de nuestra capacidad de entender el mundo, sino más bien abrir la puerta a un aprendizaje continuo. La filósofa mexicana Gabriela Mistral nos recuerda que la educación no es la respuesta a la pregunta, sino la pregunta misma. En este sentido, la educación se convierte en un proceso dinámico que nos invita a ser curiosos, a explorar y a desafiar lo que creemos saber. Si nuestros sistemas educativos priorizan la memorización antes que el pensamiento crítico, ¿qué futuro estamos construyendo para las siguientes generaciones? Las redes sociales, por otro lado, son un reflejo de esta dualidad. Mientras pueden ofrecer plataformas para el diálogo y el cuestionamiento, también pueden convertirse en cámaras de eco, donde las opiniones se repiten sin un análisis profundo. En este entorno, la pregunta de Sócrates se vuelve aún más relevante. ¿Realmente sabes lo que sabes o solo repites lo que has escuchado? Este es un desafío que todos enfrentamos en la era de la información, donde la desinformación y las noticias falsas pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. La valentía de cuestionar nuestras creencias puede ser el primer paso hacia un cambio significativo. Al hacerlo, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos. Desde el análisis crítico de las políticas públicas hasta la forma en que nos relacionamos con nuestros familiares y amigos, la pregunta socrática nos invita a ser más que simples receptores de información. Nos empodera para convertirnos en agentes de cambio, no solo en nuestras vidas personales, sino también en la sociedad en la que vivimos. Así que te pregunto nuevamente, ¿estás listo para abrazar la incertidumbre y la duda como compañeros de tu viaje hacia el conocimiento? La vida es demasiado corta para aceptar verdades sin cuestionar. El momento de actuar es ahora. Si estás dispuesto a desafiar tus certezas, podrías descubrir un mundo lleno de posibilidades que jamás imaginaste. Recuerda, cada vez que te atrevas a cuestionar, estás dando un paso hacia una mayor comprensión y libertad. La pregunta de Sócrates no solo busca desmantelar nuestras certezas, sino que también abre la puerta a un futuro donde cada uno de nosotros puede contribuir a construir un México más justo y consciente. Y así, al final del día, la verdadera sabiduría radica en saber que lo único seguro es que siempre hay más por descubrir. Al reflexionar sobre la pregunta de Sócrates, es fundamental considerar cómo esta filosofía puede aplicarse a nuestra vida cotidiana. Cada vez que interactuamos con otros, cada vez que asumimos que sabemos lo que ellos piensan o sienten, estamos desestimando la complejidad de la experiencia humana. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado la empatía creyendo que nuestras certezas nos colocan en una posición de superioridad?
La realidad es que las certezas pueden ser armas de doble filo. Nos protegen, pero también nos aíslan. Imagina que estás en una conversación sobre política. Es común que las opiniones se polaricen y que cada uno se aferre a su verdad. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de intentar convencer al otro, comenzaras a hacer preguntas? Preguntas como, ¿qué te llevó a esa conclusión? O, ¿cómo influye tu contexto en tu perspectiva? Estas preguntas no solo desafían tus propias creencias, sino que también abren un espacio para el diálogo significativo. En lugar de construir muros, se construyen puentes. El filósofo mexicano José Vasconcelos decía que la educación es la clave para el progreso. Pero la educación no se limita a las aulas, se extiende a cada conversación, a cada interacción. Si realmente queremos transformar nuestra sociedad, necesitamos cuestionar no solo lo que sabemos, sino también cómo aprendemos. En un país donde el 52% de los jóvenes afirma que la educación no les prepara para el mundo laboral, según un estudio de la Secretaría de Educación Pública, es evidente que el sistema necesita un cambio radical. ¿Estamos formando pensadores críticos o meros repetidores de información? La realidad es que el cuestionamiento debe ser un proceso continuo. La pregunta de Sócrates no es un destino, sino un viaje. Este viaje nos lleva a explorar no solo nuestros propios prejuicios, sino también los de los demás. Al hacerlo, podemos comenzar a desmantelar estereotipos y prejuicios que, a menudo, son el resultado de una falta de entendimiento. Por ejemplo, en el contexto de la migración, es fácil caer en narrativas simplistas que demonizan a quienes cruzan fronteras en busca de una vida mejor. Pero si aplicamos la pregunta socrática, nos daremos cuenta de que hay historias detrás de cada migrante, historias de lucha, esperanza y resiliencia. ¿Realmente sabemos lo que significa ser un migrante en estos tiempos? El sociólogo mexicano Manuel Castells subraya que la comunicación es el poder. En la era digital, donde la información se difunde instantáneamente, tenemos la oportunidad de ser agentes activos en la construcción de narrativas más inclusivas y comprensivas. Pero para ello, necesitamos cuestionar las fuentes de información que consumimos. En un entorno donde las noticias falsas están a la orden del día, la duda se convierte en un escudo protector. Al preguntarnos qué es verdad y qué es ficción, comenzamos a tomar decisiones más informadas y, en consecuencia, a mejorar nuestra participación en la sociedad. La valentía de cuestionar no es solo un acto intelectual, es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Nos invita a abrir la mente y el corazón, a escuchar sin prejuicios, a aprender de las diferencias. En un mundo tan diverso como el nuestro, la diversidad de pensamiento debe ser celebrada, no temida. Cada vez que nos atrevemos a preguntar, no solo estamos desafiando nuestras propias certezas, sino también honrando la complejidad de la vida humana. Observemos, por ejemplo, el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde las redes sociales determinan gran parte de nuestras interacciones. ¿Estamos siendo realmente críticos con lo que consumimos? La facilidad de acceso a la información puede llevarnos a asumir que sabemos todo. Sin embargo, es vital recordar que la información no es sinónimo de conocimiento. El filósofo español José Ortega y Gasset decía, «Yo soy yo y mis circunstancias». ¿Realmente sabemos cómo nuestras circunstancias moldean nuestras opiniones? Al cuestionar nuestra relación con la tecnología, podemos empezar a entender cómo nos afecta, tanto positivamente como negativamente. Por lo tanto, al enfrentar la pregunta de Sócrates, nos enfrentamos a un reto: ser valientes en nuestra búsqueda de la verdad. Este proceso nos libera de las cadenas de la ignorancia y la complacencia, nos empodera para ser ciudadanos más críticos y proactivos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una certeza, hazte la pregunta: ¿realmente sé lo que sé? Esta simple reflexión puede abrir un mundo de posibilidades, transformando no solo tu vida, sino también el entorno en el que te mueves. La pregunta de Sócrates nos ofrece una brújula en tiempos de incertidumbre. Nos recuerda que el conocimiento es un camino en constante construcción. Así que, mientras sigas cuestionando y reflexionando, estarás en el camino hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de los demás.
En un México que necesita más que nunca de ciudadanos críticos y comprometidos, la sabiduría no radica en tener todas las respuestas, sino en tener la disposición de seguir preguntando. ¿Te atreverás a dar el primer paso? Al final del día, la pregunta de Sócrates no es solo un ejercicio intelectual. Es un arte que debe ser cultivado en nuestras vidas diarias. Imagínate en tu lugar de trabajo, en una reunión con colegas. En lugar de simplemente aceptar las decisiones tomadas por la dirección, podrías preguntar, ¿qué evidencias respaldan esta decisión? ¿O qué alternativas hemos considerado? Este tipo de cuestionamiento no solo fomenta un ambiente de trabajo más dinámico, sino que también puede llevar a soluciones innovadoras que beneficien a todos. La verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad para reflexionar y debatir, no en el simple asentimiento. La educación, entonces, juega un rol fundamental en este proceso. Si desde la infancia se enseña a cuestionar, a investigar y a no aceptar las cosas por su valor nominal, estamos formando individuos que no solo son consumidores de información, sino creadores de conocimiento. Según la Secretaría de Educación Pública, menos del 30% de los estudiantes en México se sienten preparados para enfrentar los retos del futuro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podríamos cambiar esta estadística? La respuesta está en un enfoque educativo que priorice el pensamiento crítico sobre la mera memorización. Además, no podemos ignorar la importancia de la diversidad en nuestro aprendizaje. En un país multicultural como México, cada voz cuenta. La historia de cada grupo y cada individuo aporta una perspectiva única que enriquece el entendimiento colectivo. Al aplicar la pregunta de Sócrates, podemos abrir diálogos con personas de diferentes orígenes y experiencias. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado la sabiduría de aquellos que son diferentes a nosotros? La diversidad no solo debe ser celebrada, sino que debe ser el pilar sobre el cual construimos una sociedad más equitativa y comprensiva. Al cuestionar nuestras certezas, también comenzamos a desmantelar estereotipos. La historia de los pueblos indígenas en México, por ejemplo, está llena de matices que a menudo son ignorados. Preguntarse sobre el significado de su resistencia y su lucha por la identidad cultural puede llevarnos a un entendimiento más profundo de la injusticia social que persiste en nuestro país. La desigualdad no es un fenómeno aislado, es el resultado de narrativas históricas que han sido perpetuadas a lo largo del tiempo. En este contexto, la pregunta socrática se convierte en un acto de empatía. Imagina que te encuentras con alguien que tiene una opinión completamente opuesta a la tuya sobre un tema social. En lugar de entrar en un debate acalorado, podrías preguntarle, ¿qué te llevó a esa perspectiva? Al hacerlo, no solo estás desafiando tus propias creencias, sino que también estás dando espacio para un diálogo constructivo. Este tipo de interacción no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también puede ayudar a construir puentes entre comunidades que, de otro modo, permanecerían divididas. La incertidumbre puede ser desconcertante, pero también es liberadora. La vida está llena de preguntas sin respuesta y momentos de duda. Al aceptar esta realidad y abrazar la pregunta de Sócrates, podemos encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad. En lugar de temer a lo desconocido, podemos verlo como una oportunidad para crecer y aprender. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a no tener todas las respuestas? Al preguntarte, ¿realmente sé lo que sé?, puedes abrirte a nuevas experiencias y oportunidades que antes no habrías considerado. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz, la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso se vuelve un imperativo. La pregunta de Sócrates nos anima a ser críticos, a no aceptar todo lo que leemos o escuchamos como un hecho. En este sentido, también es esencial educar a las próximas generaciones sobre la importancia de la verificación de hechos, de investigar y de ser escépticos de las fuentes que consumen. Esto no solo los prepara para ser ciudadanos informados, sino que también los empodera a participar activamente en la construcción de un futuro más sólido. Finalmente, al aplicar esta filosofía en nuestras vidas, estamos contribuyendo a la creación de un México más consciente y crítico. Cada vez que nos atrevemos a cuestionar, estamos dando un paso hacia la verdad, hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
Así que, la próxima vez que te enfrentes a una certeza, recuerda la pregunta de Sócrates: ¿sabes realmente lo que sabes? Este simple cuestionamiento puede ser el inicio de un viaje increíble hacia el autoconocimiento y la transformación social. La sabiduría no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en la búsqueda constante de más preguntas. ¿Te atreverás a hacerte la tuya? A medida que reflexionas sobre la pregunta de Sócrates, te invito a considerar cómo esta filosofía puede influir en tus decisiones diarias. Imagina que estás en una reunión familiar y surge un tema polémico, como la política o la situación económica del país. En lugar de sumarte al coro de voces que repiten lo que han oído o leído, puedes optar por hacer preguntas que inviten a la reflexión. ¿Qué experiencias personales han llevado a cada uno a esta conclusión? ¿O cómo afecta esto a nuestras vidas cotidianas? Este tipo de cuestionamiento no solo transforma la conversación, sino que también promueve un entendimiento más profundo entre los miembros de tu familia. Al final, las relaciones se fortalecen cuando se fomenta el diálogo en lugar de la confrontación. Considera también el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana. A menudo estamos tan inmersos en nuestras pantallas que olvidamos cuestionar la información que consumimos. En un mundo donde las noticias falsas pueden viajar más rápido que la verdad, es esencial que adoptemos una postura crítica. Cada vez que veas una noticia impactante en las redes sociales, pregúntate: ¿de dónde proviene esta información? ¿Qué fuentes la respaldan? La capacidad de discernir entre la información veraz y la engañosa no solo te protege, sino que también te convierte en un nuevo tipo de ciudadano, uno que exige responsabilidad y transparencia tanto de los medios como de las instituciones. La pregunta socrática se convierte así en una herramienta poderosa que trasciende el ámbito personal y se adentra en lo social. Cuando nos atrevemos a cuestionar las narrativas predominantes, comenzamos a vislumbrar la complejidad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, muchas veces se nos presentan soluciones simplistas, como la penalización estricta de los delitos. Sin embargo, al aplicar la pregunta de Sócrates, podemos profundizar en las causas sistémicas de la corrupción. ¿Qué factores sociales, culturales y económicos alimentan este fenómeno? ¿Cómo nuestras propias acciones contribuyen a perpetuarlo? Cuestionar estas certezas nos lleva a buscar soluciones más integrales y efectivas, que realmente aborden el problema en su raíz. Además, al aplicar esta filosofía a nuestra vida profesional, podemos transformar la cultura laboral. Imagina un ambiente donde los empleados se sienten seguros para expresar sus dudas y hacer preguntas. Un lugar donde la curiosidad se valora tanto como la experiencia. Esto no solo fomenta la innovación, sino que también crea un espacio donde todos pueden contribuir con sus perspectivas únicas. La diversidad en el pensamiento es lo que impulsa a las empresas hacia adelante. En lugar de caer en la trampa del conformismo, un equipo que cuestiona sus propias estrategias y resultados está en una posición mucho más fuerte para adaptarse y prosperar en un mercado cambiante. Por otro lado, la pregunta de Sócrates también nos invita a examinar nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces asumimos que sabemos lo que los demás piensan o sienten? Cuestionar nuestras suposiciones puede abrir la puerta a una comunicación más sincera y auténtica. Al preguntar a un amigo o familiar: ¿cómo te sientes realmente acerca de esto? ¿O qué piensas que deberíamos hacer juntos? Estamos permitiendo que surjan conversaciones significativas que pueden fortalecer la conexión entre nosotros. La vulnerabilidad que se presenta al cuestionar nuestras certezas también puede ser una fuente de poder. Al compartir nuestras inseguridades y dudas, construimos lazos más profundos y humanos. Es aquí donde la filosofía de Sócrates se convierte en un camino hacia la empatía. La disposición a cuestionar nuestras creencias nos permite escuchar verdaderamente a los demás. Cuando hacemos preguntas, no solo buscamos respuestas, sino que también validamos las experiencias de quienes nos rodean. En un país tan diverso como México, donde la historia y la cultura entrelazan las vidas de millones, la capacidad de escuchar y entender diferentes perspectivas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y solidaria. La pregunta socrática también se aplica a nuestra relación con el medio ambiente. En un contexto donde los problemas ecológicos son cada vez más urgentes, cuestionar nuestras prácticas diarias se vuelve crucial.
¿Realmente sabemos cómo nuestras acciones afectan el planeta? Cada pequeño gesto cuenta, desde el uso del plástico hasta la forma en que consumimos energía. Al cuestionar nuestra certeza sobre el confort y la conveniencia, podemos empezar a tomar decisiones más sostenibles que beneficien no solo a nosotros, sino también a las futuras generaciones. Finalmente, al reflexionar sobre la pregunta de Sócrates, nos damos cuenta de que este viaje no tiene un final definido. La búsqueda del conocimiento es un proceso continuo, y cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. Como comunidad, es nuestro deber fomentar un entorno donde el cuestionamiento sea bienvenido, donde la curiosidad sea un motor de cambio. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de transformación, no solo en nuestra vida personal, sino también en el tejido social que nos une. Así que te invito a que, en tu día a día, lleves contigo la pregunta de Sócrates. Permítete dudar, cuestionar y explorar. Recuerda que cada vez que te atrevas a preguntar, estás creando un espacio para el diálogo, la comprensión y el crecimiento. En un México que necesita más que nunca de mentes críticas y corazones abiertos, la valentía de cuestionar puede ser el primer paso hacia un futuro más brillante y justo. Entonces, ¿te atreverás a hacerte esa pregunta? La respuesta podría no solo cambiar tu vida, sino también contribuir a un cambio significativo en nuestra sociedad.